Hola a todos y todas. Bienvenidos a nuestra clase del arcano número 2, la papisa. Vamos a tomarnos, como siempre, un momento para conectar con la imagen de la carta, para entrar en relación con lo que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, qué imágenes, qué recuerdos, qué sensaciones nos trae conectar con esta carta. Y como siempre decimos, eso es tan valioso como todo lo que podemos ver en la clase de día de hoy. El arcano número 2, la papisa, es una energía femenina lunar. Cuando hablamos de femenino lunar, hablamos de una energía de recogimiento, de introspección, de silencio, de oscuridad. Es un femenino que está en su estado de introspección más profundo. Esta carta nos conecta con todo lo que tiene que ver con las memorias antiguas, ¿sí? Es una carta que, como ven, que su personaje principal está mirando hacia el pasado, ¿sí? En la dirección del pasado. Mira como trayendo memorias, trayendo recuerdos, trayendo imágenes. Es toda la conexión con el linaje femenino. El arquetipo de la papisa es un arquetipo materno que se lo suele asociar mucho con las abuelas. La energía de las abuelas, la energía de lo antiguo, de lo ancestral en nosotras. Es aquella que Clarissa Pinkola Estés, en su libro Mujeres que corren con los lobos, diría, es la que sabe, la anciana. Es el arquetipo de esa sabiduría muy profunda que está dentro de cada mujer y de cada hombre. Para conectar con esa sabiduría tan profunda y tan íntima, es necesario hacer silencio. Por eso la papisa es el arquetipo del silencio. Real, simbólico, es el retirar la energía del mundo externo. Como veíamos antes en las clases de las diosas, todo lo que tiene que ver con la energía de Hécate, de las diosas vírgenes, ¿sí? Diosas que están absolutamente conectadas consigo mismas. Lo virginal es ese estado en el que me encuentro con mi propia energía. No hay energía disponible para la afuera. Entonces, Hécate va a ser este personaje que va a estar conectado con la papisa, ¿sí? El cultivo de lo íntimo, de lo profundo, del silencio. Buscar en las memorias de la propia sabiduría, de la intuición. Y en términos concretos, cuando hacemos silencio profundo, cuando realmente nos entregamos a la magia que el silencio propone, podemos llegar a conectar con una voz muy profunda y antigua dentro nuestro, con la intuición en su estado más puro. Podemos encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Habitan en ese estado del ser. Todo lo que necesitamos como respuesta está dentro de nosotras y de nosotros mismos. Y accesamos a esa información cuando nos retiramos de la afuera. Esto naturalmente es algo que nos suele costar a nivel cultural, a nivel de colectivo. Estamos muy desligados de eso. Vivimos y hemos creado una sociedad en la que está todo muy conectado con el afuera, con el campo eléctrico, con la energía masculina, con producir, con generar. Entonces el silencio para muchas personas es algo muy alejado de su realidad cotidiana, ¿sí? Y cuando digo hacer silencio, es también mermar el ingreso de información a nuestro campo. Es decir, por un rato no leo nada, no busco nada en internet, no estoy recibiendo nada, estoy simplemente haciendo un espacio, ¿sí? Un espacio, un cuenco vacío en donde puedo descubrir qué hay allí. Esta voz que emerge cuando conectamos con el silencio nos puede asustar mucho si no estamos acostumbradas a ella. Nos puede asustar porque sabemos que trae información que puede ser, si estamos desconectados de esa memoria, muy alejada de nuestra realidad, muy alejada de lo que nos contamos. Pero realmente en esa voz hay una sabiduría muy, muy profunda para nosotras y para nosotros. Algo que es un regalo de la existencia. La energía de la papisa es una energía que, como ustedes ven, está muy conectada a la sabiduría. Ella, sobre sus manos, tiene un libro. Este libro
no es algo que está fuera de ella, aunque pareciera que sí, ¿no? Es algo que ella misma encarna. De hecho, no está mirando directamente lo que está escrito en el libro, ella está mirando hacia el pasado, con una mirada lejana, incluso hasta perdida, como si las respuestas o los mensajes de ese libro estuvieran por fuera de allí. Es que realmente están en el pasado, están en el linaje femenino, son las voces de las ancestras de nuestro linaje femenino contándonos y susurrándonos historias. El libro simplemente es el canal a través del cual ella va a recibir esa información. El libro es ella misma. Bien, vamos a analizar ahora un poquito más en detenimiento la imagen. En el arcano número 2 vemos una mujer que está de alguna manera en un estado de retiro, ¿sí? Podemos observar incluso en su rostro este blanco del rostro, esta purificación, este silencio. Hay cierta idea como de menos, ¿no? De minimalismo, de pureza. Es limpio, su rostro es blanco, no nos cuenta nada. Como decíamos antes, mira hacia el pasado, está con una mirada lejana en el horizonte buscando esas llaves, esas respuestas en lo profundo de su inconsciente, en lo profundo de su historia, en las memorias que la trascienden, tal como mencionábamos antes. Y vemos también que tiene muchísimos ropajes, ¿sí? Todas las vestiduras a lo largo del tarot, y esto lo vamos a observar, ya lo estuvimos viendo un poquito, ¿no? Que cuando aparece el primer diseño hay muchísima ropa. La ropa porta sabiduría, tiene peso. Si os conectamos con esta carta, vamos a sentir ese peso, ¿sí? El peso de la cantidad de ropas. Es cantidad de información que la papisa aporta. Sabiduría, conocimiento, ¿sí? Entonces, todo eso que está ahí de alguna manera pesándole es interesante porque el diseño mismo de la carta nos trae a algo que está conectado con el peso, con la tierra, con la gravedad. Es una carta de una fuerte energía espiritual, ¿sí? No podríamos decir que es terrenal. Es espiritual, es el mundo de las ideas, de los pensamientos, del espíritu. Pero quien ha diseñado, que es un misterio, quien ha diseñado este tarot, lo eligió ser muy pesado, muy anclado a la tierra, ¿sí? Solo podemos ver este pequeño velo que aparece detrás de ella, que es como lo que estaría de alguna manera mostrando este aire, ¿sí? Esta conexión con lo aéreo. Pero en sí la carta porta peso, transmite esa sensación. Y eso tiene que ver con que es una sabiduría que está anclada a la tierra, ¿sí? Por más de que es un campo espiritual, es aquí y ahora, en este espacio, ¿sí? Que se anclan todas esas memorias del pasado, esa información que se teje a través de hilos y hilos de historia del linaje femenino, se plasma aquí y ahora en el cuerpo de la papisa. También podemos ver que ella porta un pequeño huevito, que esta es una adaptación que ha hecho esta versión del tarot con la que trabajamos en esta formación, que es el Jodorowsky Camoin, que tiene un pequeño huevito muy por debajo. Si ustedes tienen esta versión lo van a poder ver. Este pequeño huevito nos viene a hablar de alguna manera de la conexión con el nido, con lo que está incubándose. La papisa, por excelencia, está incubando algo. Esto quiere decir que hay una vida que está en potencia y que necesita del repliegue, ¿sí? De ser cuidada, de ser contenida, pero en su estado más primario. Es el huevo, es la primera semilla, es esa unión del 1 y el 2 que está gestando algo. Entonces, vemos el huevito. Ella lo está, cual gallina, sosteniendo, anidando, le está dando calor, ¿sí? Con todo el peso de su cuerpo, con toda la información. Vemos una mujer también que, como decíamos antes, comparándola con la energía de la emperatriz, que es el arcano que le sucede, podemos decir que es más antigua, ¿sí? Hablábamos antes del arquetipo de las abuelas. La emperatriz porta una energía un poco más fresca, más jovial. La papisa carga cierto peso de antigüedad, ¿sí? Y tiene un detalle que no es menor, que es que no tiene su cabello, ¿sí? El cabello es un símbolo de sensualidad, de expresión, de belleza, de erotismo. La papisa no lo tiene.
Y retomando con lo que decíamos antes de los arquetipos virginales de las diosas, ¿sí? Que nos propone Jean Shinoda Bolen, lo virginal tiene que ver con eso justamente, con el recogimiento de la energía sexual. La energía sexual no está dispuesta hacia afuera, la energía sexual es interna, es hacia adentro. El arquetipo de la papisa está muy conectado al arquetipo de las monjas, ¿sí? Las monjas de claustro. Y como sabemos, las monjas no muestran su cabello, ¿sí? Hay un velo que cubre su cabello. Entonces, esta energía del claustro, del silencio, del retiro, de la conexión con lo divino y con lo espiritual es lo que la papisa también nos va a traer. Por otro lado, vamos a ir un poquitito a ver al personaje que aparece antes, ¿sí? Que es el arcano, el mago, el número 1. Hay un pasaje que hace aquí el loco del 1 al 2, que es el pasaje del fuego, podríamos decir, el fuego que porta el mago, del inicio, del entusiasmo, de la energía, hasta, como veíamos en la clase pasada, puber, inocente, que quiere explorar, que quiere descubrir el mundo, el entusiasmo de decir, wow, cuento con todas estas herramientas, quiero ponerlas en acción. Ese pasaje que hace a la papisa, es un freno. La papisa le dice, ok, al loco, ¿no? Vamos a frenar, vamos a pausar. Este entusiasmo que vos tenés, vamos a traerlo ahora al recogimiento, ¿sí? Vamos a recoger esa energía, ya no es más hacia afuera, porque ahora la energía está pidiendo que vayas hacia adentro y que escuches tus propias verdades, ¿sí? Entonces aparece el silencio. Fíjense que es un contraste, como todo el tarot nos va a estar mostrando a lo largo de los 22 arcanos mayores, de apertura y cierre, de despliegue y pliegue. En este caso, el 2 viene a decirle al mago, bueno, stop, vamos a plegarnos, recoger. Bien, ¿cuál va a ser la energía no integrada de la papisa, del arcano número 2? Naturalmente va a ser la resistencia, en principio, al silencio. La resistencia a ir profundo, a conectar con nuestra escucha, con nuestra información propia. Va también a hablarnos de una dificultad, tal vez, para conectar con nuestro linaje femenino, ¿sí? O una resistencia más bien que dificultad, ¿sí? Como una invitación a conectar con el linaje femenino, a poder ir profundo, a reconocernos en las memorias de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, conocer la información que hay disponible en esa rama del linaje. Entonces, cuando no está integrada, hay un bloqueo por conectar con lo femenino, por conectar con la memoria ancestral. También su energía no integrada nos habla de cierta dificultad en compartir mis dones, mi información, lo que conozco, lo que sé, lo que estuve estudiando, ¿sí? En un proceso, como veíamos, en un proceso de creación, en un proyecto creativo, hay una instancia en la que el mago quiere hacer todo ya, ¿no? Y puede hasta pecar de torpe, reconociendo sus herramientas, bueno, quiere ponerse manos a la acción. La papisa le va a decir, frenemos, pero esto, como el tarot sabiamente nos enseña, es solo una instancia. No podemos estar eternamente en el recogimiento, en la información, es decir, tengo un proyecto creativo, ¿cuál es el tiempo que voy a estar dedicada al proceso de introspección de ese proyecto? Esta instancia no puede ser eterna. La energía no integrada de la papisa sería quedarme, ¿no? Quedarme allí y no terminar de lanzar lo que quiero lanzar, ¿sí? Un parto, y cuando hablamos de la papisa hablamos de arquetipo materno, un parto es naturalmente una instancia de 9 meses. Si es menos, se va a llevar a una instancia artificial para poder cumplir con los 9 meses. No es más ni menos que 9 meses. Entonces, eso es un poco lo que la papisa nos enseña. Quedarnos en el recogimiento no puede ser una instancia eterna. Hay que pasarla y dar el salto cuántico hacia la emperatriz, que es mostrar nuestras creaciones con el mundo. Porque si no, lo que está haciendo la energía de la papisa es retener información. Y ahí se activa algo que tiene que ver con la soberbia, con el creer que esto es mío, solamente mío, no lo comparto, ¿sí? Esto nos viene a hablar un poquito de la relación que existe entre la papisa y el colgado, ¿sí? Ellos son opuestos complementarios. Si ustedes se fijan, y ya lo vamos a ver con mayor profundidad cuando entremos a la carta del colgado, pero el colgado nos viene
así, a simple vista, trae una imagen de un niño saliendo del útero, ¿no? Es como naciendo a la vida. Justamente, la papisa es el proceso de incubación, el colgado es el ser incubado, ¿sí? Entonces, hay que atravesar esa instancia de lanzarnos y compartir nuestro proyecto, nuestra creación con el mundo. Luego vamos a continuar el aprendizaje, pero ahora sí va a ser desde una experiencia vincular, desde mostrarlo, desde ver cómo esa información que la afuera nos devuelve, ¿sí? Como feedback, me permite a mí volver a la papisa, volver a conectar con, bueno, a ver, ok, ¿qué fue la información que se desplegó? ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito evaluar? Ese recogimiento que la papisa propone. Pero hay que hacer esa primera instancia que es compartirnos con el mundo, ofrendar nuestra sabiduría, ponerla a circular, ¿sí? No caer en esto de retener información, de no quiero compartir lo que sé, lo que aprendí, ¿no? El apego a la información es entonces un poco esta vibración baja de la papisa. Como arquetipo materno, que es otro de los aspectos de la papisa, decíamos antes, recapitulando, que es energía virginal, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad para ella es interno, es introspectivo, o sea, se está dando a sí misma, no hay una conexión con el afuera. Y esto, si lo trasladamos al arquetipo materno, nos va a hablar de una madre más bien fría, distante, solitaria, que le cuesta vincularse con sus hijos, ¿sí? Está muy conectada con ella misma. Entonces, bueno, puede traernos un poco como información en ciertas instancias que nos viene a hablar de, bueno, a ver, hacer un trabajo ahí en relación a lo materno, ¿sí? A cómo fue mi vínculo con mi propia madre, cómo era esa madre. Y posiblemente, si aparece esta carta, nos va a hablar de una madre más bien fría, distante, alejada, muy conectada consigo misma, pero no conectada con su creación. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo funciona la pareja sagrada de la papisa, que es el arcano número 5, el Papa. Ellos son una pareja sagrada que funcionan a nivel espiritual, a nivel intelectual, de ideas, de pensamientos. Son aquella chispa de nuestra madre y de nuestro padre, ese encuentro de sus almas, ¿sí? No el encuentro físico de los cuerpos, sino el encuentro de almas entre nuestra madre y nuestro padre. Esta pareja funciona de una manera muy interesante. Si vemos a simple vista nos vamos a dar cuenta de que no se están mirando a sí mismos. Ya vamos a ver que esto en la emperatriz y en el emperador sí sucede el encuentro de miradas. Aquí no se miran a los ojos. Y esto tiene que ver con que de alguna manera funcionan como un equipo en el que ella está trayendo información del pasado, está recogiendo la información de su campo de intuición, como decíamos, es ese libro que es interno, ¿sí? Es la sabiduría interna, y él está listo para compartirlo con el mundo, ¿sí? Va a compartir ese mundo de las ideas, va a expresarlo de una manera completamente conectada con lo espiritual. Entonces funcionan realmente como un gran equipo, como una pareja de femenino y masculino sagrado. ¿Qué más? Vamos a hacer entonces ahora una síntesis, ¿sí? Un repaso de los puntos más importantes de la papisa. En primer lugar, entonces, nos conecta con el recogimiento, el silencio, la introspección. Es un momento de incubación de proyectos, es información que nos trae el linaje femenino, son todas nuestras ancestras hablándonos a los seres humanos para recordarnos la sabiduría interna, para conectarnos con la anciana, sabia que habita dentro de cada uno de nosotros. La papisa también es esa invitación a hacer silencio, a detener la información de la afuera para darnos a nosotras mismas. Como arquetipo materno, es una madre más bien fría, distante, desconectada del fruto de sus hijos y conectada consigo misma. Es también, en su energía no integrada, una retención de la información, una resistencia a compartir mis saberes. Y esto puede ser por inseguridad, por soberbia, o por el motivo que sea, estoy reteniendo y no estoy compartiendo con el mundo mis ideas y mis conocimientos. Entonces, hasta aquí vamos con la energía de la papisa y nos vemos en la próxima.